Hoy tenemos con nosotros al doctor David Hahn. Él viene de Cleveland, Tennessee, ahí está sirviendo. Él es el coordinador del área de niveles doctorales en nuestra iglesia de estudios a nivel de Latinoamérica. Él viaja no solo en Latinoamérica, por todo el mundo y es un ministro en nuestra iglesia, obispo David Hahn. Hoy nos va a predicar la palabra y tengo la bendición, tuve la bendición de recibir 2 cursos con él. 2 cursos que sin más, esto no se lo digas, que sin más me llevan al cielo. Pero aprendí mucho, demasiado. Así que tengo el privilegio hoy de tener al doctor David Hahn, que hoy nos va a predicar la palabra juntamente con Oscar García, que es nuestro practicante. Oscar García hoy le va a traducir al doctor Hahn. Doctor Hahn, bienvenido. Amén. Bendiciones. Bendigas. Good morning, everyone. Muy buenos días a todos. I'm not quite sure what your pastor said about the classes that he had. No estoy tan seguro acerca de lo que su pastor dijo de las clases que yo le di. Don't believe everything that he said. No le crean todo lo que les diga. I can tell you that he was an excellent student. Puedo decirles que él fue un estudiante excelente. And I'm so thrilled and privileged to be here with you this morning. Pero también soy muy privilegiado de estar aquí con ustedes en esta mañana. Thank you, Pastor, for the invitation. Gracias, pastor, por la invitación. Thank you. Muchas gracias. Gracias. I came and visited here about 2 years ago. Vine a visitar esta iglesia hace más o menos 2 años. And back then, I didn't really get to be part of the service. Y en ese tiempo no tuve realmente la oportunidad de ser parte de un servicio. But I heard a lot about this church and how this church was being built. Pero escuché mucho acerca de esta iglesia y más que todo de cómo estaba siendo construida. And I heard a lot of stories of faith. Y escuché muchas historias de fe. So this really is the church of faith. Y esta realmente House of faith. es la iglesia casa de fe. Amen. Amén. Well, I have a news for you. Bueno, entonces tengo noticias para ustedes. There is no other way to build a house of God. No hay otra manera para construir la casa de Dios, The only way to build a house of God is through faith. sino que la única manera de construirle casa a Dios es a través de la fe. Yes, we need money to build a house. Claro que necesitamos dinero para construir la casa. Yes, we need resources and people to build a house. Claro que necesitamos recursos y gente para construir la But casa. Scripture already teaches us that there is no other way we can build a house unless God is involved. Pero la Biblia ya nos enseña que no hay otra manera de construir la casa sin que Dios esté involucrado. And the only way God is involved in building a house Y la única manera en la que Dios se incluye o es involucrado al construir una casa is when people of God have faith in their God. es cuando la gente de Dios tiene fe en su Dios. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. And this is not primarily our church. Y esta no es primordialmente nuestra iglesia, This is God's church. sino que es la iglesia de Dios. Hallelujah. We are not here to meet with one another only. Así que no estamos aquí solo para vernos las caras los unos a los otros. We come here to meet God. Estamos aquí para ver a Dios. We come here to worship God. Estamos aquí para adorar a Dios. This is holy ground. Este es un lugar santo. This is where God shows up. Este es el lugar donde Dios se aparece. This is where God meets you. Es donde Dios te conoce. And this is where God speaks to Es you. donde Dios te habla. See, only way to build a house of God is Vean. through faith. La única manera de construirle casa a Dios es mediante la fe. People have to have a faith to build a house of God. El pueblo tiene que tener fe para construirle casa a Dios. You know, I don't know where I have this confidence. Saben, yo no sé de dónde he tomado tanta confianza. And I look at this vast campus, Veo este gran templo
And when I came here about 2 or 3 days ago, Y cuando vine hace como 2 o 3 días, I knew the church was still in the midst of construction. yo ya sabía que todavía estaban en construcción. This beautiful screen was not completed. Esta hermosa pantalla todavía no estaba puesta. But I knew by Sunday it'll all be finished. Pero yo ya sabía que para el domingo todo iba a estar terminado. You see this, hallelujah. Aleluya. You see, this is how God works. Vean, esto es como Dios se mira. You see, sometimes we do not know where and how, when things are going to get done. A veces usted no sabe cómo o cuándo las cosas van a ser hechas. When I look at this campus, I know you still have a lot of work to do. Cuando miro todo este terreno, yo veo que tienen un montón de trabajo que hacer. And sometimes you do not know exactly where the resources are going to come. Y a veces no se sabe exactamente de dónde van a venir los recursos. And when all of these things are going to get done. ¿Y cuándo se va a terminar todo esto? But have faith. Pero tengan fe. After all, this is the house of faith. Después de todo, esta es una casa de fe. This is where people have faith. Este es el lugar donde la gente tiene fe. God will complete it in God's own time. Dios va a terminar su obra cuando Él quiera. Glory to God. Gloria a Dios. Well, before I begin, I want to thank my translator, Oscar. Antes de empezar, quiero agradecerle a mi traductor Oscar. You know, I'm only good as his translation is. Solamente soy tan bueno como él es bueno traduciendo. So if you hear something wonderful and nice, Así que, if you hear something wonderful and nice, así and que something you agree, si escuchan algo maravilloso y bueno, and that's on me, okay? ese no soy yo. If you hear some things that you don't agree, Y si escucha cosas con las que no está de acuerdo, I'm blaming Oscar. entonces me va a echar la culpa a mí. No, just kidding, just Es kidding. solo una broma. Well, look to one another. Entonces, mírense los unos a Just los otros. look your neighbor. Mire al vecino que tiene a la Just par. tell your neighbor, you look marvelous Y today. dígale a su vecino, hoy te ves maravilloso. You look wonderful Te today. ves muy guapo hoy. Especially to your fathers. Especialmente dígaselo a los padres. Hallelujah. This is after all the Father's Day, huh? Aleluya. Este es un día especial por el Día del Padre, ¿verdad? The scripture that I'm going to use today is from Ephesians 3. So, la parte de la Biblia que vamos a estar leyendo el día de hoy es en Efesios capítulo 3. And I'm going to ask you to just read the scripture for us. Y yo se Verse los voy a 14 leer. through 19. Dice la palabra en Efesios capítulo 3 versículos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amen. In the text we read today, En el texto que acabamos de leer, Paul prays on behalf of the Ephesians Christians. Pablo está hablándole a los cristianos en Éfeso. His prayer is simple. Y la oración que hace es muy simple. If you go to verse 19, Si usted se va al versículo 19, Paul's prayer is just about them being filled to the full measure of God. la oración de Pablo es simplemente que ellos sean llenos de toda la plenitud de Dios. You see, we Christians, when we are converted to Christ, Vean, nosotros los cristianos, cuando nos convertimos a Cristo, we shouldn't simply be happy that we are in the house of God. deberíamos de estar simplemente felices de que ahora estamos en la casa de Dios. Because the ultimate goal is not simply to be in the house of God. Porque la meta final no es simplemente solo estar en la casa de Dios. Ultimate goal is to be filled to the full measure of God. Sino que la meta sería que deberíamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. You see, coming to the church is the beginning. Vean, el venir a la iglesia es solamente el principio. But when you come to the church,
Pero cuando usted viene a la iglesia you experience in worship the power of the Spirit. y experimenta en la adoración el poder de su You espíritu, begin to learn about the way of Jesus Christ. empiezas a aprender acerca de la manera de vivir de Cristo. And all of those things have to transform you and change you. Y entonces todo eso lo tiene que empezar a transformar y a cambiarlo. When it changes you, then you become full of God. Y entonces cuando lo cambia, usted empieza a ser lleno de Dios. So Paul prays on behalf of the Ephesians. Entonces Pablo ora por los If you read verse cristianos de Éfeso. 14, he says, my prayer for you is. Si usted lee el versículo 14, dice, mi oración por ustedes es. And then he says a lot of things, and at the end, verse 19, Y después dice muchas cosas, pero al final, en el versículo 19, he says, I pray that you be filled to the full measure of les God. dice, yo oro que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. See, the problem that we Christians often have Vean, el problema que muchas veces los cristianos tenemos is that we often do not think about how great God es is. que muchas veces no pensamos acerca de lo grande que es Dios. You see, we sang about it today. Vean, hoy lo cantamos. We sang today how great God is, Cantamos hoy cuán grande es Dios, how great His love is for us. cuán grande es tu amor por nosotros. But the question is, do we really believe that? Pero la pregunta es si realmente creemos en eso. See, in the book of Jeremiah, chapter 18, En el libro de Jeremías, el capítulo 18, God shows up to Jeremiah, Dios se muestra a Jeremías and God speaks to Jeremiah y Dios le habla a Jeremías and says, arise and go to the potter's house. y le dice, desciende y ve a casa del alfarero. As he went to the potter's house, Y cuando fue a casa del alfarero, he see how the potter picks up a clay él empezó a ver cómo el alfarero recogía el and barro make a vessel out of y it. empezó a hacer una vasija de See, eso. what is the point of that admonition from God? Vean, entonces, ¿cuál es el punto de esa visión que Dios le dio? See, you and I are the clay, Vean, ustedes y yo somos el barro, but God is the potter. pero Dios es el alfarero. See, God is making you and I into a beautiful vessel of Vea, God. Dios lo está haciendo a usted y a mí una hermosa vasija. But problems we often face is that we don't see ourselves as the end product, that is a beautiful vessel that God is willing and wanting to make. El problema es que muchas veces nosotros no nos vemos como el producto terminado, como una vasija que ya está formada y es preciosa ante los See, ojos de Dios. We see ourselves as dirt or clay, just simply laying there. Vean, nosotros nos vemos a veces a nosotros mismos como barro, como sucio, que simplemente está tirado ahí. See, God doesn't simply want to leave us there. Vean, Dios no quiere solo dejarnos ahí. God wants to use us, the clay, and make us into something beautiful. Dios quiere usarnos como barro y transformarnos en algo que sea hermoso. And this is what Scripture teaches us. Y esto es lo que la Biblia nos See, enseña. it is not your power. No es por tu poder, It is not your gift. no es por tu don, But it is by the power of God and the gift of God that you will be made into something beautiful. sino que es por el poder de Dios y por el don de Dios que vas a ser transformado en algo hermoso. See, Psalm 139 in verse 14 through 16. Vean, el Salmo 134 del verso 14 al 19. You know, if you read Psalm 139, the whole story that David confesses is about God and us, our relationship, human relationship. Vean, todo lo que David confiesa en esta parte de Salmos es acerca de Dios y de la relación que él tiene con el ser humano, Especially in verse 14 through 16. especialmente en los versos del 14 al See, 16. God reminds David this. Vean, Dios le recuerda a Dios esto. See, I, God, Vean, yo, made Dios, you. con usted. See? And when, this is God speaking to David. Y vean, esto es Dios hablándole a David. This is David confessing about the work of God. Este es David confesando acerca de la palabra de Dios. And David says, when you made us, Y David le dice, cuando nos you creaste, made us fearfully and wonderfully. nos hiciste de forma maravillosa, admirable. So when God made us, it is God who made us. Entonces cuando Dios nos hizo, porque fue Él quien nos So hizo, we are made wonderfully. entonces fuimos hechos de manera maravillosa. You look to your neighbor and say, you are made wonderfully. Ve a su vecino y dígale, fuiste hecho o hecha de manera maravillosa. You see, we often tell ourselves we are not good enough. ¿Y por qué muchas veces entonces pensamos que no somos suficientes? We don't see what God sees in us. No vemos lo que Dios ve en nosotros. But Scripture tells us otherwise. Pero la Biblia nos dice
otra cosa. You see, it is not about your inherent power. Nos dice, vean, no es acerca de lo que ustedes heredaron, It is not about your inherent gift. no es acerca del don que ustedes heredaron, It is about the power of God working in you. es acerca del poder de Dios trabajando en ustedes. If God works in you, Si Dios trabaja en ti, then you'll be turned into a beautiful, beautiful vessel. entonces vas a ser transformado en una vasija preciosa. Hallelujah. Aleluya. So when we read Paul's prayer for Ephesians, Entonces cuando leemos la oración de Pablo por los Efesios, Paul speaks about three things. Pablo habla acerca de tres cosas. First of all, Paul talks about how the Spirit strengthens our inner being. En primer lugar, Pablo habla acerca del ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. So Paul speaking to the Ephesians, Entonces Pablo hablándole a los Efesios, and he says, the Spirit of God may strengthen you. entonces Pablo le dice, el espíritu de Dios los va a fortalecer. And when the Spirit strengthens you, it's about strengthening your inner man, inner being. Y lo que el espíritu hace en ti se trata acerca de fortalecer tu ser interior. What does this mean? ¿Qué significa esto? Well, first of all, we have to understand who Spirit is. Bueno, primero que todo tenemos que entender quién el espíritu es. See, who is the Spirit? Vean, ¿quién es el espíritu? Oh, if I have a whole day, I can talk about all the things that Spirit is and Spirit does. Hoy, si tuviera todo el día, hablaría todo el día acerca de lo que el espíritu es y lo que el espíritu hace. And I know I don't have a lot of time, Y sé que no tengo mucho tiempo, so I'm going to cut to the chase. así que lo voy a hacer de una manera corta. See, Spirit shows up in the very first part of the scripture, Genesis 1. Vean, el espíritu se aparece desde la primera parte de la Biblia, en Génesis 1. Remember in chapter 1, verse 3, ¿Recuerdan el capítulo 1, el versículo 3? when God began to create the universe? Cuando Dios empieza a crear el universo. And the scripture talks about the Spirit was upon the face of the waters. La Biblia habla acerca de que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. You see what happens when God created human beings? ¿Ven lo que sucede cuando Dios crea al ser humano? See, God breathed into the first human being, Dice que Él dio aliento de vida al primer ser and humano. Adam became a living being. Y Adán entonces se convirtió en un ser viviente. So Spirit is the one who gives life. Vean, el espíritu es aquel que da vida. Spirit is the one who breathes into our El lives. espíritu es aquel que sopla en nosotros. See, anything generative, anything positive, it is the work of the Spirit. Vean, todo lo bueno, todo lo positivo es trabajo del Espíritu Santo. You see, the world may tell you something else, Vean, la palabra no nos dice nada más, but if it is a Spirit that empowers you, pero es el Espíritu Santo el que te empodera. if it is a Spirit that strengthens you, Es el Espíritu Santo que te fortalece that you will have life, para que tú puedas tener vida, because that's what Spirit does. porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. See, I don't know who I'm talking to here. Vean, yo no sé a quién le estoy hablando. And there are a lot of people in this Y hay sanctuary, mucha gente en esta parte de aquí. and your life situations may be different from one from Y another. tal vez las situaciones de su vida sean diferentes los unos de los otros. You may have some problems you're dealing with. Pueden tener problemas que están pasando. You have some heart issues. Puedes tener problemas. Some issues that makes your heart ache. Puedes tener problemas que están haciendo que tu corazón duela. You may have family issues. Puedes tener problemas familiares. But when you look at all of these issues, Pero cuando ves todos estos problemas, see, we lose hope. ves, pierde la esperanza. We get this. We give in to despair. Sí, nos damos a la desesperación. You see, that's what happens in this world. Eso es lo que pasa en este mundo. But the people of God should be different. Pero el pueblo de Dios debería ser diferente. What, you know why? ¿Saben por qué? Because Spirit is the one that breathes upon their lives. Porque el Espíritu es aquel que sopla dentro de nuestras vidas. And this Spirit gives life. Y el Espíritu es vida. You see, you may say, ¿Sabe? Usted podría decir, well, you don't know what I'm going through. usted no sabe lo que yo estoy Right? pasando. Yeah, I do not know what you're going through. Y si es cierto, yo no sé lo que usted está I do not know pasando. what your problems are. No tengo idea de cuáles son sus problemas. But Scripture teaches us Pero la Biblia nos enseña that we may not know what we are going through, que aunque yo no sé lo que usted está pasando, but Spirit knows. pero el Espíritu sí sabe. So 1 Corinthians 2 verse 10. Así que 1 de Corintios capítulo 2 versículo 10 It says, the Spirit searches all things. dice que pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, Even the deep things of God. aún lo profundo de Dios. You see,
Nothing is hidden to the Spirit. ¿Sabe usted? Nada está escondido para el Espíritu Santo. See, if Spirit knows the deep things of God, ¿Sabe? Si Dios sabe, bueno, el Espíritu Santo sabe las cosas profundas de Spirit Dios, certainly knows all that is going on in my life, entonces el Espíritu también sabe todo lo que está pasando en mi vida, all that is going on in your life. todo lo que está pasando en tu vida. You see? And we are also told in Romans chapter 8, Y verse también 26. leemos en Romanos capítulo 8, versículo 26. You see, sometimes we're in a situation when, we don't even have the strength to pray. ¿Sabe? A veces estamos en una situación que no tenemos ni siquiera la fortaleza para orar. Sometimes we don't even know how to pray. A veces no sabemos ni siquiera cómo orar. But Paul reminds us in Romans 8 Pero Pablo nos recuerda en Romanos 8 what the Spirit intercedes for us with groanings. lo que el Espíritu parece hacer en nosotros. You see, what that means is the Spirit empathizes with us. ¿Sabe? Lo que eso significa es que el Espíritu Santo se empatiza con nosotros. When people around us start to leave us, Cuando la gente a nuestro alrededor empieza a dejarnos, they don't want to be around problems. ya no quieren estar alrededor de nuestros They problemas, don't want to share headaches. ya no quieren compartir nuestros dolores de cabeza, But the Spirit of God does not leave you. pero el Espíritu Santo no te deja. The Spirit of God grows with you. El Espíritu Santo crece Because contigo, He is there to strengthen you, porque Él está ahí para to fortalecerte, breathe on your lives, está ahí para and sacarte de give tus you problemas life. y en tu vida. See? The Spirit knows all things. ¿Sabe? El Espíritu Santo sabe todas las cosas. And the Spirit is the one with the power to strengthen Y el you. Espíritu es aquel que tiene el poder para fortalecerte. So my admonition for you this morning is, Así que lo que yo quiero decirles esta mañana es: allow the Spirit of God to strengthen you. permítele al Espíritu Santo que te fortalezca. You see, 2 Corinthians 4. ¿Sabe? Segunda de Corintios 4. Paul had experienced all kinds of things in his life. Pablo había experimentado toda clase de cosas en su vida. But read the chapter 4 of 2 Corinthians. Pero lea el capítulo 4 de Segunda de You Corintios. see, Paul reminds us Dice que Pablo nos recuerda we have this treasure in the jars of clay. que tenemos este tesoro en vasijas de barro. What we may be the clay, Nosotros somos el barro, right? But then we have a treasure in our jar, pero también tenemos un tesoro dentro de nosotros. right? Because of this treasure, Pero este tesoro, Paul reminds us we do not lose heart. Pablo nos recuerda que no tenemos que perder nuestro corazón. You see, Paul is talking about all kinds of situations. ¿Sabe? Pablo está hablando acerca de todo tipo de situaciones. He talks about we may be hard pressed on every side. Dice que tal vez estemos atribulados en todo. Although we are pressed from every side, we are not crushed. Y aún si estamos atribulados en todo, We no may be, estamos we may angustiados. be perplexed, Podemos estar en apuros, but we are not in despair. pero no estamos We desesperados. may be persecuted, Podemos ser perseguidos, but we are not abandoned. pero no somos desamparados. But we may be struck Podemos down, ser derribados, but we are not pero destroyed. no somos destruidos. What is Paul saying? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Paul is talking about all the things that he went Todo through. lo que está en el corazón, todo lo que está pasando a tu alrededor. Read Corinthians. Lean Corintios. See how many times Paul was robbed on the Ve, road. ¿cuántas veces Pablo fue How atormentado? many times his ship has wrecked? ¿Cuántas veces su barco en el que iba se How many destruyó? times he has been taken and to be bitten, 50 times minus one. ¿Cuántas veces fue tomado y azotado? You mean 49 times he's been whipped. 49 veces lo azotaron. That's the hardest punishment that the law allows to an individual. Ese era el castigo más severo que se permitía en ese tiempo a un individuo. So Paul is not thinking about these things in abstract terms. Así que Pablo no está pensando esto en términos abstractos. Paul is talking about what he actually went through. Pablo estaba pasando acerca de lo que él realmente pasó. So when he talked about being hard pressed from all sides, Así que cuando él estaba hablando de ser atribulado en todo, when he talks about being perplexed, cuando él está hablando de ser perplexed, angustiado, when he talks about people deserting them, cuando él habla de la gente que lo dejaba and some people being violent with y him, que otra gente a veces era golpeada a causa de él también, he is speaking out of his él experience. está hablando acerca de su experiencia. But in all of these things, Pero en todas estas cosas, see, he has not lost his heart. él nunca perdió su corazón. Why is that? ¿Por qué es esto? Because he knows the Spirit who dwells in him Porque él sabe cuál es el espíritu que vive dentro de él. strengthened his inner man.
La fortaleza no viene del hombre. You see, here's a problem. Vean, este es el problema. We often see with our eyes what is on the surface. Muchas veces vemos con nuestros ojos lo que es superficialmente. We look at our circumstances. Miramos a nuestras circunstancias. You know, if this church was to be built, you need a lot of money. Miren, para construir esta iglesia se necesita muchísimo dinero. When you simply look at circumstances, Y solamente miramos las you see, circunstancias. things look impossible. Las cosas parecieran ser imposibles. You know, things that do not look hopeful. Las cosas no parecen tener esperanza. You see, but what we, the Christians, should do, Pero ven, lo que nosotros los cristianos we should be deberíamos simply hacer. looking at things on the surface, No things deberíamos- that are outside. No deberíamos ver las cosas a lo superficial, las We cosas que should están simply afuera. look at circumstances, Deberíamos simplemente ver las circunstancias, but we have to strengthen our inner being. sabiendo que tenemos la fuerza en nuestro interior. We should allow the Spirit to strengthen us Deberíamos de permitir al Espíritu Santo darnos esa so that we fuerza can pray along with Paul. para que podamos orar como Pablo You lo hizo. see, I may be pressed from all sides, Saben, yo puedo estar atribulado en todo, but the Spirit of God will strengthen me. pero el Espíritu Santo me va a fortalecer. See, I may not know what to do, Miren, yo puede que no sepa qué hacer, but instead of being in pero despair, en lugar de estar desesperado, I'll hope in the Lord. mi esperanza va creciendo. See, sometimes things get violent with me, Miren, aunque las cosas parecen ser muy imposibles para but I mí, rely on the power of God to strengthen me. pero yo dependo en el poder de Dios que me fortalece. See, this is important. Vean, esto es muy importante. See? This is how we become the children of God. Esto es cómo nos convertimos en la iglesia de Dios. This is how we are different from people in the world. Esto es lo que nos hace diferentes de la gente que está en el mundo. We allow the Spirit Le to strengthen us every day. Le permitimos al Espíritu fortalecernos cada día. So, my friends, brothers and sisters, in this beautiful church, Casa de Fe, Así que amigos, hermanos y hermanas, en esta hermosa iglesia, Casa de Fe, and I pray with Paul yo oro como Pablo, that allow the Spirit of God to strengthen que you. les permita que el Espíritu Santo los fortalezca. See, the world surrounds you, Vean, el mundo tal vez los rodea they'll tell you lies. y les van a decir muchas They'll mentiras. tell you things, they'll tell you stories that are not really true. Les van a decir cosas, van a hablar historias que no son You realmente see, verdad. what is impossible with people out in the world Vean, lo is que es- possible with God. Lo que es imposible para la gente afuera en el mundo es posible para Dios. Strengthen your inner being. Fortalece tu ser interior. And Paul also says, second, Entonces, Pablo también dice, en segundo lugar, he talks about how we, if the Spirit strengthens our inner being, habla acerca de cómo el Espíritu Santo fortalece nuestro interior. what also happens is the indwelling of Christ looms large in us. Pero también lo que pasa es que Cristo habita en nuestro interior y se hace más grande. See? We become witnesses of Christ. Nos convertimos en testigos de Cristo. See? The indwelling of the Spirit El que Cristo habite en nosotros comes by way of faith. viene por la vía de la fe. Scripture teaches us this. La Biblia nos enseña esto. So Paul reminds us today in our scripture Así que Pablo nos recuerda hoy en nuestras Biblias that not only allow the Spirit to strengthen our inner que being, no solo le permita al Espíritu fortalecer nuestro interior, but keep in mind that you are to be in step with Jesus Christ. pero también nos recuerda que tengamos en nuestra mente que debemos And tomar un always paso en Cristo discern where the Spirit y is, siempre discernir lo que el Espíritu es, but allow the presence of Christ to loom so large in you. pero permitirle a la presencia de Dios que sea engrandecida en nosotros. See, this requires daily walk with Jesus. Vea, esto requiere que nosotros caminemos diariamente con Jesús. You see, we often find people, Christians, that are lazy in Vea, their faith. muchas veces nosotros encontramos personas, cristianos, See, que if son perezosos en su they fe. think coming to the church is the end of the game. Ellos piensan que venir a la iglesia es todo. They don't realize that Christ not only indwells us, but Christ wants us to be united with Him. No se dan cuenta que Cristo no solamente quiere que vengamos, sino que quiere que nosotros vivamos con Él.
You see, all we have to do is look to the scriptures. Vean, todo lo que tenemos que hacer es ver en la Biblia. See what scripture tells us. Vean lo que las escrituras nos dicen. In Acts 2, verse 42 through 47. En Hechos, it's Acts. Acts 2, verse 42 through 47. Okay. Hechos 2, capítulo 42 al 47, versículo See, 42 al New 47. Testament church, Vean, la iglesia primitiva, there were some characteristics. habían unas características que los definían. See, New Testament church taught us some distinctive characteristics. ¿Sabe? La iglesia primitiva debería tener, y la iglesia de hoy también debería tener esas características. Starting with verse 42. Empezando con el versículo 42. See, when they loved gathering together. Vea, a ellos les encantaba reunirse juntos. When they gathered, Cuando se reunían, they listened to the apostles' teachings. ellos escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. See, as you can tell, people who belong to the house of God always seek to learn the truth of God. Vean, aquellos que verdaderamente pertenecen a la casa de Dios siempre les gusta estar aprendiendo acerca de Dios. It was great to see the other day when I visited this church. Fue muy bueno ver la vez pasada cuando visité la iglesia And Pastor Pineda was giving a discipleship class to about 100 some people. que el pastor Pineda les estaba dando la clase en el discipulado a muchas personas. You see, that's what church does. Vea, eso es lo que la iglesia hace. That's what Church of God does. Eso es lo que la iglesia de Dios debería That's what the hacer. church filled with the Spirit Eso es lo does. que una iglesia llena del Espíritu Santo debería hacer. That is a church united with Christ does. Eso es lo que una iglesia que está unida con Cristo hace. They seek to learn the truth of God. Ellos buscan aprender más de Dios. They love to hear the word of God. Ellos aman escuchar la palabra de Dios. See, we have to grow in Christ. Vean, tenemos que crecer en Cristo. And it is also says they love to gather to fellowship with one Y another. también dice que les gustaba mucho reunirse en comunidad los unos They con break los otros. bread together Partían el pan juntos and they pray for and with one another. y oraban los unos por los otros también. And they share resources for the needy in the Y church. compartían de sus recursos con aquellos que estaban más necesitados en la See, iglesia. all we need to do as Christians is do what Scripture tells us to do. Vean, todo lo que tenemos que hacer como cristianos es hacer lo que la Biblia nos dice que See, hagamos. grow in Christ. Vean, crecer en Cristo. Grow in Christ, listening to the Word of Crecer God. en Cristo escuchando la palabra de Dios. Growing in Christ. Crecer en Cristo. Fellowship with one another. Comunidad los unos con los otros. Grow in Christ Crecer en Cristo. by praying for and with one another. Orar los unos por los So otros. that His problem is also my Porque problem. para que los problemas de uno también sean My mis problem problemas. becomes her Y mis problem. problemas se vuelvan los problemas We de él share también. our prayer needs, we pray for one another. Compartimos nuestras necesidades y oramos los unos por los otros. See, this is what the Church of God does. Vean, eso es lo que la iglesia de verdadera de Dios hace. And share resources for and with one another. Comparten sus recursos los unos con Have los otros. compassion for those that are in need. Tienen compasión por aquellos que están en necesidad. You see, this is what it means for the indwelling of Christ looming large in us. Esto es lo que significa que el que Cristo habite en nosotros se convierta en nuestra vida realmente. See, when we do all of these things, Vean, hacemos todas estas cosas. and I'm coming to a close, Y estoy ya empezando a terminar. Paul's prayer will actually be fulfilled. Para que la oración de Pablo se empezó a cumplir. And Paul's prayer is this. Y la oración de Pablo fue esta. His prayer for Ephesians, Su oración por los efesios. be filled with the full measure of God. Sean llenos con la medida de la plenitud de You Cristo. see, he says this. Vean, él dice esto. You know, the love of God El- surpasses knowledge. El amor de Dios sobrepasa todo el entendimiento. And then it describes the love of God this way. Y después describe el amor de Dios de esta manera. Because his prayer is this. Porque su oración es esta. You know, how wide, Vean, cuán ancho, how long, cuán largo, how deep, cuán profundo and how high y cuán alto is the love of Christ. es el amor de Cristo. You see, we celebrate today Father's Day. Vean, hoy estábamos celebrando el Día del Padre. I don't know whether children really know how much their fathers love them. Y yo no sé si los niños que estaban aquí saben realmente cuánto su papá los ama. You think you know, Usted podría saber que usted sabe. Usted podría pensar que usted sabe. but you may really not know. Pero realmente tal vez usted no See, lo I sabe. didn't know.
Vea, yo no lo sé until I became father. hasta que me convertí en padre. When I became a father, Cuando yo me convertí en padre, I knew how much I love my children. yo me di cuenta de cuánto yo amaba a mis hijos. I wish I knew this when my father was alive. Yo desearía haber sabido esto cuando mi papá todavía vivía. It's hard for the children to know how much their parents love Vean, them. es bien difícil para un hijo saber cuánto realmente su padre los ama. I have 3 daughters, Yo tengo 3 hijas and I can say this. y puedo decirles esto. You know, if there's a life-threatening situation, Vean, si hay una situación que atente contra nuestras vidas, I'll be willing to place myself instead of my daughter to give my life for her sake. yo estaría seguro de poner mi vida en lugar de la de mi hija para que ella pueda estar segura. But I'll tell you, I'm no different than any other fathers. Pero yo también les puedo decir que no soy diferente a cualquier otro padre. Because Que I'm esté sure aquí. fathers in this room feel the same way about Porque their yo creo que children. los padres en este lugar se sienten de la misma manera, es verdad. I mean, this is what we do for our children. Lo que quiero decir es que esto es lo que nosotros haríamos por nuestros hijos. How much more ¿Cuánto más will God do será lo que Dios hará for you, por, His children? por ustedes, sus hijos? See? So Paul is reminding Ephesians. Así que Pablo le está recordando a los efesios. He's not asking a question. No les está This is preguntando what we algo. call rhetorical question. Eso es lo que nosotros llamamos una pregunta He's retórica. actually making a statement. Está refiriéndose a hacer Do you know una how, afirmación. he's actually saying, do you know how wide His love is? Lo que está diciendo realmente es, ¿saben ustedes cuán grande su amor Do you es? know how long His love ¿Saben is? cuán largo su amor Do you es? know how deep His love ¿Saben cuán is? profundo su amor es? Do you know how high His love ¿Saben cuán is? alto su amor es? See, in terms of all of these different qualities, Vean, en los términos de todas estas cualidades diferentes, Paul is saying Pablo realmente está diciendo that Jesus loves you more than you can ever imagine. que Jesús te ama más de lo que jamás podrías imaginarte. We are living in the world, Estamos viviendo en el mundo and the world feed us with wrong information. y el mundo nos alimenta con información que está mal. World tells us at times, El mundo nos dice a veces, and sometimes we feel like y a veces nosotros podemos sentir, we are not wonderful. que no somos maravillosos. Sometimes we feel like A veces nos sentimos all como the si troubles that I caused my family over the years in the past, todos los problemas que yo le he causado a mi familia en el pasado, you know, that tend to define my perception about myself. y eso tiende a definir mi percepción acerca de mí mismo. You see, we allow these troubles of the world to define who we are. Vean, le permitimos que todos estos problemas nos definan. But let me remind you, Pero déjeme recordarle, you are not the potter. usted no es el alfarero. God is the potter. Dios es el alfarero. You may be a clay, Usted es el barro, but the potter can make the clay into something beautiful. pero el alfarero puede hacer que el barro se convierta en algo hermoso. Do not let the world deceive you. No deje que el mundo le mienta. Allow God to speak to you. Deje que Dios se entre en ustedes, ¿verdad? Allow God to convince you that He loves you. Permítale a Dios convencerlo de que Él lo ama. See, at the end, there was Paul's prayer. Vean, al final esta era la oración de Pablo. Because we're often fed wrong information. Porque muchas veces somos alimentados con información que está mal. People around us tell us things about us, La gente alrededor nos dice cosas acerca de nosotros and we get discouraged. y queremos que We get empezamos a creer disappointed. y nos volvemos a perder nuestra esperanza. We look at situations on the surface, Empezamos a ver las situaciones en lo superficial and we become despair. y nos volvemos desesperados We run to hiding places. y empezamos a correr y a escondernos de los lugares. No, Paul is reminding us here, Pablo nos está recordando en esta escritura. you cannot escape the love of Usted God. no puede escaparse del amor de Dios, Because God loves you in Jesus Christ porque Dios lo ama en Cristo Jesús, more than all the troubles you may have más caused. que todos los problemas que usted puede tener. No one to tell you otherwise. Dios no le va a decir mentiras a usted. God loves you. Dios te ama. I don't know whether it's proper or not. I don't know whether it's proper or not. Yo no sé qué es lo correcto o no. I probably need to get pastor's permission. Probablemente tenga que pedirle permiso al pastor. But I want to invite any and all of you. Pero yo quiero invitar a todos Here. ustedes aquí a este lugar. If you have problems in life,
Si usted tiene problemas en su if you vida, have issues and troubles si usted está pasando por situaciones y problemas that you're concerned about, que usted está preocupado por ellos, if you're discouraged si usted ha perdido su but anything in your life esperanza, circumstances, y si todo en su vida ha perdido el sentido, I want to come to the front. quiero que usted venga al frente. Now, I'm not doing this to demonstrate anything. Mire, yo no estoy haciendo esto para demostrar nada a nadie. This is your act of faith. Este va a ser su propio acto de fe. You're actually making confession, not to me, but to God. Usted está haciendo una confesión, no a mí, pero a Dios. If you have a problem, Si usted tiene un problema, bring it to the cross. venga y tráigalo a la cruz. If you have troubles, Si usted está pasando situaciones, come to God. venga a Dios. So I want to invite you to come to the front. Así que quiero invitarlo a pasar enfrente. Stand, come Párese front. y por favor venga enfrente. We're going to pray together. Vamos a orar juntos. I'd like to ask elders of the church pray with these people coming forward. Quiero invitar a los líderes de la iglesia que puedan venir y ayudarme a orar por esas personas. Do not let the world tell you lies. No le permita al mundo decirle mentiras. God loves you. Dios te ama. God has the power to change your lives. Dios está a punto de cambiar toda Transform tu your vida, lives. de fortalecer tu vida. Trust God. Confía en Dios. See, if I have any reason to stand here before you this morning, Vea, si yo tengo cualquier razón para pararme aquí enfrente de I'm ustedes here esta to mañana, tell you the good news of pero God. yo estoy aquí para The decirle la palabra de Dios, gospel of Jesus Christ. el evangelio de Jesucristo. You see, Jesus has already come Vean, Jesús ya vino and he shall return. y él volverá. See, all in the while, Vean, en todo ese momento, Jesus sent us his spirit. Dios nos mandó su And espíritu the spirit has a power beyond measure. y su espíritu está más allá de And the nosotros. spirit can restore you, Y su poder puede transformarte y restaurarte, change your lives. cambiar tu vida. Hallelujah. Aleluya. Are we ready? ¿Estamos listos? Are we ready to pray to God? ¿Estamos listos para orarle a We're going Dios? to pray together loudly. Podamos orar por Okay? ustedes. God is going to hear each and every one of your Vean, prayers. Dios va a escuchar All cada right. una de sus oraciones. Let's pray together. Okay? Empecemos Let's ahora. pray together. Vamos a empezar a orar juntos. Let's pray together. Empecemos a orar juntos. Let's pray aloud. Oremos Okay? en voz alta. God, we are here before you this morning. Dios, yo vengo delante de ti en esta mañana. We come to your throne. Venimos ante tu We trust, oh trono. God. Confiamos en We ti, trust Dios. that your spirit, Confiamos que tu your espíritu spirit will speak to us, va a strengthen us, hablarnos, nos va a fortalecer.